Bueno, buenas noches, ya estamos aquí, ahora sí. Puras falsas alarmas. Y ya estuvimos orando y continuamos con nuestro tema. Estábamos viendo la resurrección y qué interesante que cayó también en esta semana, ¿verdad? Que la semana pasada fue la Semana Santa. Yo creo que nunca hay coincidencias, más bien se llaman diosidencias, ¿verdad? Entonces estábamos estudiando la resurrección precisamente cuando celebramos la semana en la que Jesús resucita. Y veíamos los comparativos con Lázaro que tenemos nosotros como creyentes, una similitud con él en varios sentidos. En la primera, que Lázaro estaba muerto como nosotros antes de conocer a Jesús y entender la salvación, estábamos también muertos. Putrefacto, a lo mejor unos más, otros menos putrefactos, ¿verdad? Pero todos a fin de cuentas podridos. ¿Verdad? Hay otros menos podridos. Ahí dice por ahí que toda la que bueno, dice que hay gente buena y gente mala. A los ojos de Dios, ¿ustedes creen que eso sea así? ¿Por qué no? A ver. Domi dijo que no. A ver, ¿por qué a los ojos de Dios hay gente buena y gente mala? ¿Mande? ¿Tú crees que hay gente buena y que hay gente mala? A los ojos de Dios. A los ojos de Dios. ¿Tú qué opinas? Que no. Porque si no, Dios dejará entrar a todos al cielo. Los seres humanos que cometen asesinatos, crímenes, pues no sé, lo más fuerte de los pecados, Dios los ve como sus hijos. ¿Y por qué no los deja entrar al cielo si no es No, no. A ver. Entonces, aún a la gente mala, hacia los asesinos, Dios los ve como hijos. Sí. ¿Sí? A los asesinos Dios los ve como hijos. Que se basa en las obras buenas y las malas. Okay. Kaori dice que se basa por las obras buenas y las obras malas. ¿Eso es lo que nosotros pensamos o es lo que ustedes creen que Dios piensa? Hasta los seres humanos que cometen atrocidades, Ajá. tienen algo de bondad, algo positivo, alguna actitud positiva, una virtud, una cualidad, algo que Dios les encuentra, que por eso se pueden salvar. Ok. Si se arrepiente. Si se arrepienten, pero bueno. sí, por eso no existen personas buenas y malas para Dios, solamente buenas. Solamente buenas. Entonces toda la humanidad es buena. Sí. Para Dios. Hasta Hitler, después del exterminio. Bueno. Cada quien tiene su historia, ¿me entiendes? Porque por algo son lo que son. Aquí defendemos a los. Yo digo pues que hay gente golpeada, violada, entonces pues estamos en el mundo pecando. Entonces también, lo que tú dices es que la gente se hace mala por cómo le va también en la feria. Porque detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Ok. Sí, pero eso no quiere decir que uno se haga malo con las complicaciones de la vida. Sí, claro. ¿no? Sí. Eso como que es el corazón de cada persona. Ok, bueno, a ver, Dami nomás está muerta de risa, a ver. Cuenta el chiste, pues, a ver, no, cuéntanos el chiste. Yo digo que, es que me da risa que me imagino todo, ¿no? Bueno, yo digo que Dios, solamente hay dos posiciones para Dios, los que son sus hijos y los que no. Sean buenos o malos, pues si son sus hijos, estamos del otro lado. Y los que no son sus hijos, pero se creen muy buenos o se siente que son buenos, pues ya tampoco sirven. Eso es por eso que yo digo. Entonces, bueno, ahí hay varias, qué bueno que ahora sí que salió el tema, ¿no? Porque es bueno aclarar esto. A Dios a todos los ve como hijos. Fue una declaración que hizo Roberto, aún por muy malos que sean. Por acá decía que depende si son por obras buenas o si es por obras malas. Entonces, es muy importante, culturalmente ya hemos platicado esto, la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice Dios. La palabra de Dios en Juan 1, 11 y 12, aquí se los pongo en pantalla, está hablando de Jesús y está hablando que Jesús cuando vino a la tierra tuvo un propósito. El propósito era librar a la humanidad de su maldad, quitarle las ofensas que había hecho, porque nosotros no podemos quitar nuestras ofensas. Pensamos a veces que una obra buena anula una obra mala y tratamos de hacer más obras buenas para anular lo malo que hemos hecho. O también a veces culturalmente se piensa que es como a lo mejor como
como dos niveles, ¿no? O sea, la maldad y la bondad. Entonces, si tú al momento de morir, o sea, haces cosas buenas y vas así en tu puntaje. Haces algo malo, pues sube tu barrita de maldad. Y luego haces algo malo, pues sube tu barrita de maldad. Y tú, tu barrita está, y tienes más obras malas que buenas, híjole, pues no te vayas a morir en ese momento porque pues vas a ser calificado en que tuviste más maldad que bondad. Pero de repente ayudas a cruzar a una viejita a la calle, le das una moneda del semáforo, le lleva las crepas al vecino. Entonces, pues empiezas a subirte nivel de bondad. Y si te mueres en ese momento y tuviste un poquito más de bondad que maldad, pues no, pues pasas porque fuiste más bueno que malo. Pero ya hemos visto que no es así. En primer lugar, en Santiago 10, fíjense, Santiago 10, 2:10, y en varios lugares más lo menciona, dice, fíjense, ahí le puse Cantares en lugar de Santiago. Yo pienso, Iván, que para Dios todos son buenos, ¿sí? Y son sus hijos, todos. Uh-huh. Aunque no crean en Él, ¿sí? No crean en Él, pues Él sabe que a lo mejor es porque no ha llegado su palabra a ese poblado, esa entidad, ese lugar recóndito, pero por más mal el ser humano que sea, llega un momento que se va a arrepentir, que se arrepiente, ya sea en el hecho de su muerte o después de haber cometido 20 asesinatos, sea un asesino serial, pues se llega a arrepentir o al menos con otras personas se trata de enmendar lo que hace, resarcir lo que hace, con su familia, su esposa bien, sus hijos bien, y pues Dios todo eso se los ve, no sé, se los vea como positivo. Bueno, sí. Ya habíamos tocado este punto un poquito, pero lo vamos a retomar, ¿no? El primero, y lo voy a hacer muy rápido por cuestión de que ya lo habíamos tratado el tema. El primero es que para estar en primera, hablando del nivel de bondad, nosotros pensamos eso. Si alguien se lo imaginaba así, como lo expliqué, o sea, ya sea que una cosa buena anula una mala, o que si tienes un poquito más de cosas buenas, pues te toman en cuenta lo bueno en lugar de lo malo. ¿Alguien lo pensaba así? ¿O cree que pueda ser así? Yo pienso que sí. Ok, bueno, no es así. No es así. Es como si yo te dijera, o sea, es como imagínate que a lo mejor alguien golpea a tu hijo. Vamos a poner un ejemplo drástico. Alguien golpea a tu hijo, lo agarran y lo identifican, llaman a tu hijo, lo identifican, comprueban que él es el que lo golpeó es ese, por robarle la cartera, un dinerito que traía, pues lo golpea, le pone una golpiza, ¿no? Entonces, le llevan ante la autoridad, y la autoridad, estando ante la autoridad, le dicen, oye, pues fue el que lo golpeó a mi hijo, pues ¿qué se va a hacer? Y este cuate que golpeó le dijera a la autoridad, le dijera, ¿sabes qué? Pero mira, doné sangre 5 veces esta semana. El que lo golpeó. Sí, y di este dinero al asilo. No. Y la autoridad le dijera, no, entonces ya con eso anulamos lo que le hizo a su hijo, esta persona anula los golpes que le dio a su hijo. ¿Una cosa buena anularía lo que le hicieron a tu hijo? No. Pues no. Así de ilógico es pensar que una obra buena anula una obra mala. O sea, no, o sea, tú lo que hiciste mal tiene sus consecuencias y tu bondad tiene sus premios. Y ahora vamos a ver qué dice Dios. Exacto. Ahí lo que decimos nosotros. Eso es lo que pensamos. En la palabra de Dios, San Santiago, San Santiago, en el libro de San Santiago dice esto, porque cualquiera que guarde toda la ley o que cumpla todos los mandamientos, pudiera ser, ahorita vemos en otras versiones, pero dice, pero ofendiera en cuántos, en un punto, eso es la cantidad de pecados o la cantidad de ofensas que necesitamos para ser culpables. ¿Se hace culpable de cuánto? Ahí dice, ¿se hace culpable de cuánto? De todos. Entonces, aquel que ofende en un punto, delante de Dios, ya es culpable de todo. O sea, ya es culpable. Entonces, si tú hiciste una mentira en tu vida, tú ya eres culpable. Si tú te robaste algo en tu vida, una cosa, tú ya eres culpable. Si tú le gritaste a alguien, ofendiste a alguien, le maldijiste, ya eres culpable. Con una que hayas hecho en tu vida. ¿Hay alguien aquí que no haya hecho algo una vez en su vida? Una, aunque sea una nomás. Esa es la cantidad de ofensas que se necesitan para ser culpable. Entonces, partiendo de este punto, ¿por qué? Porque la santidad de Dios es altísima, la pureza de Dios es altísima.
Con una sola ofensa yo ya no soy puro. Con una sola. Y eso es lo que dice San Santiago. El que ofende en un punto ya peló. Pero Dios no lo ve así. Sí, no, así es como Dios lo ve. Como lo que dice abajo. Con una sola ofensa, aquí lo dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Eso. Entonces, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres un transgresor de la ley. Ya faltaste un mandamiento a uno. Sí. Así de fácil. Entonces, ¿cómo nos ve ahora sí? Así de sencillo. Nos vamos a Romanos. Fíjense bien cómo nos ve. Dice, de tal manera dice, que pues somos nosotros, bueno, aquí desde el 11 dice, como está escrito. ¿Qué dice ahí? No hay justo ni aún uno. Ok. A los ojos de Dios, Dios nos ve que ni siquiera uno es bueno. Déjame lo pongo en otras versiones. Vamos a hacer un comparativo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en la actual. Dice, la Biblia nos dice, nadie es justo. Por eso, pero justo en la Biblia es lo mismo que bueno. Sí, o sea, justo es que no tienes nada, o sea, que No tienes que, ni tienes ninguna falta. Ajá, que no Tienes tienes con la que sí. dice, no es como que ningún pecado. Sí. Sí. Nadie. Es Nadie diferente es- ser bueno. nadie es Porque intachable. hay gente que es buena Sí. persona, Ujú. pero es justa. No es justo. No es justa. Bueno, fíjate Ajá, a lo mejor bien. lo planteaste Pues diferente, te ¿no? vas a hacer justo por la palabra, en términos de la ley, ¿no? ¿No? Justo- Lo que es justo, Aquí se pues. basa Justo, la ley bueno, como algo bueno. Sí, justo es alguien que está justificado delante de Dios. Ajá. Entonces, ¿quién no está justificado delante de Dios? El que ha hecho por lo menos una ofensa. Ya lo vimos ahí. Entonces, si alguien ha hecho por lo menos una ofensa, entonces no está justificado delante de Dios porque tiene algo que le pueden reprochar, que le pueden castigar, que le pueden echar en cara. Nos gustó. Tiene, como dijo Roberto, tiene cola que le pisen. Sí. ¿Me explico? Hay otro pasaje que dice que si nosotros tratamos de justificarnos por nuestras... Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver Efesios. Efesios 2:8. Que va a responder un poquito a la duda de Uri. Fíjense cómo dice Efesios 2:8. Una persona que entra al cielo no es por bueno o porque nunca hizo nada malo. Fíjense cómo entra, dice, Dios lo salvó. Lo voy a poner en la versión tradicional primero, espérame, esta. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué dice aquí? Uri, quiero que lo leas. No por obras para que nadie se gloríe. Ok, entonces cuando hablando de salvación o entrar al cielo o estar justificado delante de Dios, dice que es, ¿cómo? Por gracia. Por gracia, La fe. por un don de Dios. En otra versión, fíjense, lo voy a poner en el 8. Este está más claro. ¿Lo lees, Domi? El 8 y el 9. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Ahí está. Entonces, Dios regala el perdón, la aceptación y la salvación. ¿Y la regala para qué? Para que nadie pueda sentirse orgulloso y decir, yo me la gané. Así es, jactarse de Cuando tú, si tú dijeras, yo me gané mi entrada al cielo, en ese momento ya la perdiste porque estás siendo soberbio. entonces, con soberbia no se puede entrar al cielo. Por eso tenemos que entrar. sí, claro. Dicen que la puerta del cielo está bajita porque tiene que entrar uno así agachadito, porque si entras altivo, pues vas para atrás. ¿Verdad? Vas para atrás. No existe ser humano intachable. ¿Verdad? No Entonces, cometer. sí, a los ojos de Dios no hay justo. No hay ¿Por qué? ninguno. Porque con una sola ofensa ya somos injustos. ¿Y Dios es magnánimo Otra versión, o no? Porque si Dios es Magnánimo. que es magnánimo. Pues aquí, ajá. Yo más bien les hago la pregunta a ustedes. que es magnánimo. Dios será magnánimo. Pues ahí según lo que dice 2.8, sí. Y lo que dice 2.9 también. Fíjate lo que dice acá. Esta es otra versión. Pero Toda también piedad. es justo. ¿Mande? Pero también es justo. Sí, es magnánimo. Entonces, Todopoderoso. Mira, Bondad. esta es otra versión. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios salva por gracia cuando creyeron. Lee esta versión, Roberto. No. La 8 o la 9. El 8 y el 9. 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
¿Hay duda en lo que quiere decir? ¿Y en el 9? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, jactarse es sentirse orgulloso. ¿Me explico? Entonces, si hablamos que fuera por buen comportamiento, pues en primera, nadie puede decir nunca pequé en toda mi vida. Nunca ofendí a nadie en toda mi vida. Pues, ya, estamos en posición de culpables. Y en la parte justa, en la parte de todo misericordia, significa que Él es todo amor y que perdona a todos. ¿Cómo perdona a todos? Poniéndose para que lo castiguen a Él, para que todos pudieran ser limpios. Sin embargo, sí nos da la libertad de poder elegir si queremos ese amor y ese perdón y esa aceptación gratuita, si la queremos voluntariamente. No nos la forza a dárnosla. Él nos pudiera perdonarnos a fuerzas, pero nos da la libertad de que nosotros la tomemos o no. ¿Me explico? Si tú no la tomas, no significa que Él sea malo y que no te perdonó, sino es porque tú no lo quisiste, porque tú no te acercaste, tú no lo conociste. Entonces, si te tratas de portar bien para ganarte la entrada o su perdón o su amor, pues realmente estás rechazando el regalo que Él te quiere dar. Por otra parte, fíjate lo que dice. Dice aquí... Búscale ahí. En la tradicional. Que no sea la frase exacta, que sean todas las palabras. Ahí está. Fíjate lo que dice aquí. Aquí está. Fíjate lo que dice Bueno, estos dos hablan del respecto. ¿Lo alcanzan a ver? Tenemos estos dos pasajes que dicen. Lo lees, Urit. El primero tú el 14:18 y Gaby el 1:3. Jehová tardó para la ira. Tardo de tardado, pues. Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Okay. Hasta ahí si quieres. Entonces, fíjate qué contraste. Dice, es tardo para la ira. O sea, su enojo, pues tarda en vérsele. O sea, significa que es paciente. Podríamos traducirlo, es paciente. Aunque esté enojado, no explota, ¿no? Es grande en misericordia y perdona, dice, y perdona. Pero hay una cláusula. De ningún modo dará por inocente al culpable. Entonces, como todos somos culpables porque por lo menos hemos hecho una ofensa en nuestra vida, por lo que dice Santiago, si hemos hecho aunque hemos cumplido todo, pero fallamos en uno, ya fuimos culpables de todos. Entonces dice, como todos somos culpables, entonces pues no puede aplicar su perdón, su misericordia, y no puede perdonar la iniquidad, nuestra rebeldía. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz Jesús? Para a ese culpable que soy yo, poderlo castigar. Pero al momento de que castigó a Jesús en mi lugar, que el momento que se puso Jesús en mi lugar, ya ejecutó el castigo, pero no lo ejecutó hacia mí. Lo ejecutó hacia Él mismo, hacia Dios. Él mismo se autocastigó para poder que tú salieras librado. No corrompió su bondad, porque ya habíamos hablado al respecto. Si Él se hace ojo de hormiga ante nuestras ofensas, entonces no sería justo y no castigaría, no haría lo correcto, pues sería un juez corrupto, pues. Entonces, para no violar su justicia y hacer lo correcto, castigó, pero no te castigó a ti ni a mí. Castigó a Jesús en tu lugar, pero sí se ejecutó un castigo por nuestras ofensas. Bueno, eso entonces, sí yo lo acepto, si confío en Él. Exactamente. Porque si no, yo recibo el castigo de todas Ahora, maneras, Él lo hizo por todos, pero te da la libertad de que tú lo tomes o no. ¿Sí me explico? Es bien sencillo. Tú ahorita que te dedicas a lo de los vehículos, Sí. lo primero que haces antes de comprar un vehículo, ves su historial de infracciones. Sí. ¿Me explico? Entonces, Dios es lo mismo. Cuando llegas
Cuando tú llegaras al cielo y murieras, lo primero que va a hacer va a ver tu historial de infracciones. ¿Me explico? Así. ¿Y cuántas bastan para que no puedas entrar? Solo una. En base a lo que dice Santiago, con uno ya no pudimos entrar. Entonces, cuando nosotros lleguemos ahí, nos va a decir, tienes más de una. Te va a decir, tienes más de una. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo ayudarte? Y no te va a decir, pues échame por acá, por debajo del agua, porque él es dueño de todo también. Entonces, ni modo que le digas, oye, no hay manera de que me ponga la del pueblo y que no. Pero ¿sabes qué te va a decir? O sea, ¿qué piensas de mi hijo? No, pues me cae bien. O va a decir, a lo mejor unos van a decir, ¿quién es tu hijo? ¿Verdad? No, ahí va a decir, bueno, pues tu hijo yo creo en tu hijo y sé que por lo que él hizo en la cruz, yo creí en él. Tú me perdonaste toda esta historia de infracciones. Y decir, bien dicho, pásale. Así de fácil. ¿Me explico? Así de simple. En el momento, si el dueño del coche que tú ibas a comprar va y las paga y tú quieres ir otra vez a pagarlas, ¿qué pasaría? Pues ya no. Te va a decir, no. Dices, ya alguien las pagó, ya sabes. Entonces, así es lo que sucede. Cuando tú llegas a la puerta y ven tu historial de infracciones, sí, va a decir, ya está pagadas. Tú vas a decir, ¿por qué? Porque tú conociste al que las pagó y creíste en el que las pagó. Otros van a decir, tus infracciones no están pagadas, tú no puedes pasar aquí. Claro. Oye, pero que yo hice un montón de cosas buenas. No, es que había alguien que ya las había pagado, pero tú nunca lo pelaste. Sí, tú nunca lo pelaste. Así de simple. Oye, Iván, entonces, resumiendo, para Dios, hay buenos y malos. Para Dios no hay justo. No, para Dios no hay justo ni a uno. Para Dios todos somos malos. Por eso, así es como abrir la reunión. Ajá, entonces, ¿hay buenos o hay malos? No, todos somos malos. Y dentro de los malos, hay malos y malos menos malos, menos peores. Pero todos somos malos. Entonces, hasta que no crees en Jesús y entiendes que Él te limpia, crees en Él y Él te limpia, hasta ese momento, ahí sí, eres justificado, sin mancha e irreprensible. Ahí sí, eres bueno, eres puro, eres santo, porque Él liquidó la cuenta de las infracciones. La cuenta está limpia, porque Él la limpió, no porque tú la hayas limpiado. Entonces, por eso todos somos como Lázaro. Todos estamos putrefactos, todos estamos podridos, todos somos, no hay justo ni aún uno. Resucitó y dio su vida. Entonces, le dio vida, lo resucitó. Así somos nosotros. Cuando creímos en Jesús, también Él nos resucitó, nos trajo de muerte a vida, nos da una nueva vida. No tienes que esperar a morir para tener esa buena vida, tienes una vida espiritual nueva estando vivo, que va a redundar en que también vas a estar en su presencia cuando fallezcas y que vas a estar por siempre con Él. Ese sería el punto importante. Ahora, ¿qué otra comparación, qué otro símil tenemos con Lázaro? Aquí fue donde nos quedamos y lo va a leer mi tía. ¿Cuál? Aquí donde estamos. Aquí mero. Testificó a otros. Okay. Capítulo 11. En Juan 11:45. Juan 11:45. Y 12:9 al 11 y 17. Vemos que Lázaro causó gran conmoción en el área. La gente le vio y creyó en Cristo. A decir verdad, era un milagro andante, así como debe ser cada cristiano. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasó en Juan 11:45? Vamos a ver qué pasó en Juan 11:45. Dice, entonces, lee ahí, tía, el 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahí está. Entonces, ¿cómo no? Sacar a un muerto ya putrefacto de 4 días, apestoso, de la tumba vivo, pues obviamente el ver el milagro, mucha gente creyó en él. ¿Qué otro pasaje era? El 12:9 al 11. Vamos a ver, el 12:9. Lo va a leer, iba al Alex, pero se movió, va a Domi. 9 al 11. Rapidito.
Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué tal? O sea, lo querían volver a matar. ¿Sí? ¿Lo ¿Lo querían volvieron volver? a matar? No, querían. que lo querían matar. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque el puro hecho de ver a Lázaro que estaba vivo era una evidencia del poder de Jesús. Y la gente creía, dice, porque a causa de él, dice, a causa de él, Que el Hijo de Dios. muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, esto es hermoso, ¿por qué? Porque tú dices, qué padre, la pura vida y la pura presencia, la puro respirar de Lázaro era la evidencia del poder de Dios. La transformación que sufrió él era la evidencia del poder de Dios. La pregunta aquí sería, les hago a ustedes y se las hago a los que van a ver este video después. ¿Cómo está tu testimonio, tu vida, al grado de que haga eso? O sea, la gente puede decir, la manera en que Dios ha transformado a Iván es una evidencia que Dios es poderoso, porque yo lo conocía como era, o yo lo conozco, a lo mejor yo no lo conocí como era, pero como Él es, como Él actúa, hace que otros se aparten y crean en Jesús por lo que yo vivo. O sea, mi vida es como la de Lázaro, que nomás por mi presencia la gente diga, esta cuate la cosa es diferente. Entonces, pero piensen en ustedes, o sea, la gente puede decir, oh, como Uri está, sí, como Uri es, o como Uri cambió, es señal de que es bueno que vaya a esas reunioncitas a las que va. Sí. Domi, tú, mi Se tía. presentan casos. Sí. Entonces, No es que se presenten casos, Sí, es que hay. nosotros, pues es lo que nosotros tenemos que hacer. la gente te ve y dice, yo quiero creer en el Dios que cree Roberto. La gente te ve y dice, yo quiero ser como Uri porque su manera de ser recto, bondadoso, colaborador, servicial, es evidencia de que él tiene algo diferente. O sea, la gente te nota que... Así es. Y si quieres seguir a Jesús por cómo te ve que tú eres. En los negocios, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tu manera de hablar, con tu manera de conducir. Cuando alguien te hace perder la paciencia, la gente puede decir, no, Nosotros somos testimonios de la vida. Ajá, que uno es testimonio, o sea, que nos ven y ven a Cristo en nosotros. sí, o sea, que ellos pueden decir, no, yo en el lugar de Ada, no, hombre, yo le hubiera hasta dicho de malas palabras a esta persona por cómo la ofendió. Pero ella, mira, no perdió la cabeza, ella ecuánime, fue paciente, nunca le respondió grosero. Wow, mis respetos para el carácter de ella, señal de que en el Dios que en ella cree es Bueno, todavía hay esperanza. todavía hay esperanza. Bueno, Todavía estamos ese es el tratando de punto, cambiar. ¿no? Ese es el punto. Ok, dice, ese es en el versículo 17 también ahí decía, dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, ¿verdad? Aquí están hablando también de que daba testimonio. Y en él dice, bueno, aquí nos quedamos aquí. Bueno, él era un testimonio, un milagro andante, ¿no? Entonces esa es la idea, que nosotros como Lázaro podamos ser un milagro andante por nuestro comportamiento, nuestra vida diaria, nuestro respirar diario, que puedan decir, yo quiero ser como él, porque él es diferente en todo lo que hace, Ajá, ¿verdad? Entonces dice, en 12:11 se nos dice que por causa de Lázaro, la gente confiaba en Cristo. Ahí en sus hojas ahí la respuesta, confiaba en Cristo. Hay hoyitos, pero no, nada más como para apuntar, pues. Sí. ¿Quieres una? Pásale una lapicero, hija, por favor. Ahora sí, Uri, ¿puedes seguir ahí? ¿Qué páginas son? No, Mande. nada más es como para que apuntemos algo aquí, porque... Vamos en la 37, no sé si haya todavía páginas 37, a lo mejor sí hay. Tal vez sí hay. Busquen la Sí, página a lo mejor 37. sí hay. 37. Sí, mira, Ahí sí vamos, hay. Ujú. ok. Entonces ahí donde dice, Pero esta clase... Uri, ¿puedes leer ahí? Donde dice, pero esta clase de ahí en adelante. Pero Esta clase de testimonios es el privilegio y deber de cada cristiano. Su vida nueva tiene ese efecto a su alrededor. Es lo que les preguntaba yo, ¿verdad? Sí. Tu nueva vida, la vida a partir de que estás conociendo a Jesús, tiene ese efecto a tu alrededor de que la gente diga, wow, qué transformación. Y si no, pues entonces deberíamos de preguntarnos, a ver, pues entonces ¿estoy creyéndole a Dios o no le estoy creyendo a Dios?
Entonces, eso es algo hermoso. Él testificaba a otros con su puro respirar, por su manera de vivir, ¿no? Por solamente existir, era ya un testimonio. Tuvo comunión con Cristo, es otra similitud que tenemos con Lázaro resucitado, que él tuvo una cercanía con Jesús. Dice, mirando de antemano, puedes leer, Alex, ahora sí, ya se fue. Dice ahí, donde dice, mirando de antemano. Fuerte para que te alcances a escuchar hasta acá. Mirando de antemano a 12, 1, 2, vamos a Lázaro sentado en la mesa mirando, alimentándose con y de Cristo teniendo un banquete con él. Este es El lugar Abajo. apropiado. el lugar apropiado para el cristiano que ha recibido vida y se ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Así como él en ese pasaje estaba con Jesús, cenando físicamente y alimentándose de su palabra, de lo que Jesús le enseñaba y lo que le decía, pues esa sería también nuestra manera de vivir. Tendría que ser así nuestra manera de vivir, o sea, que estemos disfrutando de una relación cercana con Jesús y que nos estemos nutriendo de la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo aquí ahorita, en realidad. Como estamos... dice Rosario, ¿no? Que desde que ella viene, oye la palabra, ella siente un gozo, o sea, algo diferente, una paz, ¿no? Sí, mucha tranquilidad. Hasta le ha ayudado a dormir bien, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto, o sea, hay algo diferente. ¿por qué? Porque pues Jesús dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. Y la paz que yo doy no se la da como la que da el mundo. Entonces nosotros así estamos sentados. Dios ya nos ve, según Efesios 5 y 6, sentados en lugares celestiales con Cristo, porque ya nos ve como un producto terminado. Nosotros empezamos apenas a ser hijos. Ese es un pasaje que les iba a enseñar en Juan 1:11. O sea, no todos son hijos de Dios, ya lo hemos visto también, nomás que se les olvida. Dice, a lo suyo vino y los suyos le recibieron. Pero aquí está, esto lo dice Juan, el apóstol, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, solamente ellos, los que reciben a Dios en tu vida, le piden a Dios que venga a tu vida y que creen en su nombre, solamente esos, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todo mundo somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Solamente son hijos de Dios los que creen en su nombre y le reciben. ¿Ok? ¿Cómo le recibes? Con una oración pidiéndoselo. Como tú, con las palabras que tú le quieras decir, Dios, ven a mi vida, Dios, entra en mi corazón y guíame, Dios, Jesús, creo que me perdonaste, te pido perdón y sé mi rey, sé mi señor. Las palabras que tú le quieras decir a Dios o lo que ya le dijiste, esas son la manera en que tú le recibiste. ¿Me explico? No estamos hablando de un acto físico, donde por bautizarte, por comer el pan y el vino, ahí lo recibes, no, por confesarte, no, es cuando tú lo pides. Fíjense bien. Hay un pasaje que dice, déjame se los digo. No, tú tienes otro. ¿Cuál te acordaste tú? De Romanos. Sí. Fíjense bien, es Romanos 9, fíjense, es uno muy bueno que se acordó a mí. Es 9:10, fíjense cómo dice aquí. Dice 10:9, de al revés. 10:9 es mira, fíjense bien. ¿Qué dice? ¿Quién seguía de leer? Roberto, venga. Mi esposo no la ha tocado, No, es que va para allá, va así, vamos así. Ya pasó 2 vueltas y no le abrí. Tú el 9 y ella el 10 para que no te... que repartas. Tienes que leer tú ahora. 9 Robert Que 10. si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, Gaby. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok. Ahí está. Entonces, no es con acto físico, es un acto de fe. Eso es el acto de fe. Cuando tú lo crees de corazón y eso te lleva a que lo confieses con tu boca. ¿Me explico? Entonces, cada que yo les pregunto, ¿crees en Jesús?
y que con la boca dices sí, Sí, o aunque no muevas la cabeza, que le hagas así. Con eso basta. O sea, estás asentando que sí, entonces estás confesando que crees de corazón. Ahora, se puede fingir el creer. También puedes decir, ay, yo ni quiero todo esto, pero como me gustan las reuniones y la cenita y las crepas, pues yo no me voy a decir que sí. Hay uno que otro así. Voy a decir que sí creo, aunque pues yo no soy tan fanático. Así dicen, ¿no? Pero yo no soy tan fanático como estos que se la viven leyendo la Biblia. Bueno, se puede fingir el que crees. O se puede creer que crees. Porque mucha gente, por ejemplo, aquí en México tradicionalmente nos incorporan en una religión y normalmente nos involucran en actos religiosos desde bebés, primero sin nuestra voluntad, nos involucran en actos religiosos sin nuestra voluntad. ¿Verdad? Por ejemplo, hablo específicamente del bautismo. El bebé, se supone que el bautismo es la evidencia pública de que creíste. ¿Sí? El único requisito para bautizarte es que ya creas en Jesús. ¿Sí sabían eso? No. El único requisito para bautizarte es que ya creas en Jesús. Lo dice. ¿Y por qué lo permite la iglesia? Pero Porque un bebé son no tiene tradicionales. conciencia, ¿cómo va a creer en Jesús Sí, si pues no no desconoce? creen, no Son los saben. padres. No te lo reveló. Entonces eso no- ¿De dónde sacas no eso? aplica tal cual. ¿De Que dónde porque el sacas pecado eso? original y que Mira, ahí quién te sabe va. qué. Hechos es 8:35, creo. Déjame ver, no. Hay uno que otro que nomás viene a la cenita. 9:35. Vino para ganar. ¿Ahí dónde era? Sí, me interesa la. Sí, Está haciendo acto de presencia. para no folletear así muy descarado. Dije que no. Ay, 8:37. Le fallé por 2 versículos. Era el 8:37, discúlpenme. Ay, que vaya. Cerca. Dice. Es que desde el 35 empieza la historia, pero ¿por qué no me pareció esto? Dice, esta es una historia, fíjense, se los voy a platicar rápido. Es una historia de Felipe y el eunuco. El eunuco es No, ese es nenuco. Eunucos Son los que... son sirvientes de los reinos y eran eunucos, que ese eunuco eran, pues ahora que eran personas castradas, que los castraban para que no se pudieran meter con la realeza. Con las novias y esposas. Sí, entonces para que no hicieran ahí migas con la reina, migas con las princesas y vente, vamos a jugar al doctor y cosas así. Que vamos a jugar a la maestra y a la alumna. Vamos a jugar. Los castraban para que no pudieran tener relaciones con era servidumbre de la realeza y los castraban para que no pudieran tener relaciones con la realeza, obviamente, y que no les hicieran un chanchullo, uno de sangre no real que estuviera por ahí de colado, ¿verdad? Entonces, pero esa es una historia muy, muy, muy padre. Va una persona leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo lleva a Felipe. Este Felipe es el que se le llama Felipe el Evangelista porque comparte el Evangelio, ¿verdad? Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe, rápido se los muestro así las partes principales, y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino y desciende a Jerusalén en Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Entonces lo más probable es que este eunuco normalmente los judíos que vivían fuera o que tenían ascendencia judía, pues iban a Jerusalén en las épocas de las fiestas. ¿Me explico? Entonces parece que era así. Pero fíjense, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, iba leyendo la Biblia, le dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A Felipe el Evangelista, Dios de alguna manera le dijo, no dice cómo, si audiblemente o le metió la idea en la mente, no se dice cómo, pero dice, le dijo a Felipe, acércate. Entonces ya se acercó al carro. Acudiendo Felipe leyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al eunuco o al etíope. Y él le respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, y le rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Entonces, pues ya le empiezan a leer el pasaje y todo ese rollo. Y dice, el pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado. Son profecías de cómo iban a crucificar a Jesús.
Como un cordero enmudeció delante del que lo trasquila. No abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de pasajes proféticos de cómo iban a matar a Jesús. Y ahí el eunuco dice, el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿De quién está hablando aquí en este pasaje? ¿De quién habla el profeta Isaías? ¿De él mismo como profeta, que lo iban a matar? ¿O de alguien más? ¿Y qué dice aquí? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde ahí, desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le dijo, de quien está hablando es Jesús y de que murió por ti. Ese castigo y esa muerte que él iba a recibir es por ti, lo que nosotros hemos venido platicando. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, requisito para bautismo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso preguntó luego el eunuco. En cuanto le platicaron de Jesús dijo, aquí hay agua, ¿que me puedo bautizar? Y ahí esto le respondió Felipe, si crees de todo corazón, lo que leíamos en Romanos, si confiesas con tu boca y crees de corazón, serás salvo. Y entonces aquí ya dice, si crees de todo corazón, bien puedes también bautizarte. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ah? Entonces dice, pararon el carro, descendieron el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Lo único que tú requieres para bautizarte es que ya hayas creído de todo corazón. No como los que nomás vienen a las crepas. ¿Verdad? Dulces o saladas. ¿Cómo nos ha De las dos. ¿Verdad? ¿Desde cuándo se estaba pidiendo de Dios que ya Sí, está claro. Entonces ese es el punto. O sea, los hijos de Dios son los que creen de todo corazón. Y ahí sí, ya que crees de corazón, pues tú ya te puedes bautizar. Tú diste en el clavo. Entonces, ¿de qué caso tiene bautizar a los bebés? Pues tú dime, ¿qué caso tiene bautizar a un bebé? Si es que no cree todavía. No entiende. Lo que tiene que esperar es pues dejarlo crecer un poquito y cuando crezca pues hablarle de Jesús para que él pueda creer y pueda ya tomar sus decisiones. Entonces es un sacramento creado por la Iglesia es una Católica. tradición y es una que si vemos lo que Dios dice no tiene razón de ser. El argumento para hacerlo es que como no tienen capacidad de creer o de tomar una decisión, pues los bautizan anticipadamente con la promesa de que un padrino se va a comprometer en guiarlo a que crea en Dios, ¿verdad? Pero el padrino nada más se ve. Pero sí, pero de repente pues nada más es para la fiesta, para que reparte el bolo y para que piche la fiesta. Pero bueno, no todo mundo es así. A mí un día se nos hizo muy chistoso, ¿no? Que ya ves, bueno, no sé si pase con todos, pero ya a mí muchos amigos me tocaba que va a ser el bautizo de mi hijo y la fiesta es en tal lugar. Ya ni me invitaban a la ceremonia en el templo, ya nomás me invitaban a la fiesta. Así me llegó y yo decía, lo más posible que llegues al punto que el acto importante es el bautizo y resulta que ya ni ahí te invitan, ya te invitan nomás a la pachanga, ¿no? Entonces, bueno, yo además decía, pues lo que es no conocer a Dios. En ese tiempo yo antes no lo conocía y es cuando conocí dije, pues hasta pues bueno, ya, ¿para qué hablo? Mejor, nomás la voy a regar. ¿Verdad? Carla, ¿estás con nosotros todavía? Manifiéstate, ¿tú qué opinas? Si nos escuchas, por si sí o si no, bueno, vamos a seguirle. Dice, vamos de tiempo, nos quedan 10 minutos. Dice, ok, al pasar el tiempo con Cristo, aquí está, sigue Gaby otra vez, para que no se duerma. Ana, ¿te presto unos? Dice, al lugar aquí. Al pasar tiempo con Cristo, Lázaro mostraba su gratitud por su misericordia y amor. Aprendió las lecciones de su palabra y recibió nuevo poder para andar con Cristo y para testificar. El milagro de la salvación nos da vida eterna, pero debemos estar en comunicación diaria con Cristo para poder crecer en la vida espiritual.
Prácticamente comunión y comunicación es lo mismo. O sea, comunicación y comunión es eso, cercanía, ¿no? Contacto. ¿Verdad? Ahora sí, tía, es interesante. ¿Dónde? Es interesante notar que la familia entera en Betania demuestra cómo debe ser la vida del cristiano. A María siempre se le halla a los pies de Jesús escuchando su palabra. Ok, en estos pasajes de Lucas 10, 38 al 42, Juan 11, 32 y 12, 3, en estos pasajes, ese es el pasaje, es un pasaje conocido, se los voy a platicar para no perder tiempo en leerlo, es donde hay una reunión en la casa de ellos, Marta, que es la hermana de María, está afanada, y así la declara como una mujer afanada, atendiendo a la gente. Como toda buena anfitriona, ¿verdad? Como cuando Angie está aquí, ¿verdad? Ahí anda sirviéndonos, anda esto, así. Entonces ahí Angie está haciendo una Marta, ¿verdad? Pero en esa escena, María la hermana está ahí en los pies de Jesús, así nomás oyéndolo. Entonces Marta en esa escena le dice, oye señor, estás viendo a mi hermana ahí echadota y yo acá atendiendo. Así le reclama, tal cual. Así son las hermanas. Así son. Entonces, envidiosa. Bueno. Entonces, Jesús le dice, Marta, Marta, tan afanada. Así literal le dice, Marta, Marta, tan afanada. Dice, ella se ha llevado la mejor parte. Porque escuchar a Jesús, pues es la mejor parte. Entonces dice, por eso dice, esta familia, si nosotros somos como estos tres, como esta familia que son tres, es Lázaro, Marta y María, pudiéramos decir que es el creyente perfecto. ¿Por qué? Porque María es primero a los pies de Jesús. Tienes que dedicar un tiempo a estar a los pies de Jesús escuchándolo. O sea, ¿cómo es eso? Pues leyendo la palabra de Dios, viniendo a las reuniones, yendo al mensaje, a ir el mensaje el domingo, que te den recibir la palabra de Dios en sus diferentes formas, ¿no? Si la traes en el celular, si la traes en audio, si la ves aquí en una reunión, si la ves en la iglesia el domingo que te compartan el pasaje, o tú solo agarrando la Biblia, o tú solo agarrando la Biblia en tu casa, ya sea en papel o en digital o en celular, lo que sea, pero ese es estar a los pies de Jesús, o sea, escuchando lo que Él dice, no cosas fuera de la Biblia, que sea su palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Eso lo dice está en Romanos 10:17, fíjense bien. 10:17. Estaba abajo. Sí, aquí está, dice, fíjense bien, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, tenemos dos orejas para oír, ¿verdad? Pero ¿podemos oír lo que caiga? No. Lo que tenemos que oír es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay muchos sermones muy bonitos en YouTube y predicadores y conferencistas que hablan muy padre, pero no siempre probablemente puede que sea lo que dice la palabra. Por eso, si lo notan, siempre me gusta yo ponérselos, porque yo lo puedo decir y puede ser palabra de Dios repetida por mí, pero tú tienes que tener la evidencia y la seguridad de que no es mi opinión. Tú tienes que confrontar lo que yo digo contra lo que dice Dios. Entonces yo siempre te digo, bueno, la fe es por el oír, pero oír nomás la palabra de Dios. ¿Dónde lo dijo Dios? Ahí está, lo dijo por medio de San Pablo en una carta que le escribió a los romanos. ¿Me explico? Entonces no es lo que yo pensé, no es lo que a mí se me ocurrió o lo que me gustaría, es lo que Dios dice. Esa es palabra de Dios. Pues ya si tú me reclamas, no, que no es así, la fe no es por el oír nomás la palabra, hay que oír alabanzas. No. La fe es por oír la palabra de Dios. Las alabanzas, si son de la palabra de Dios o tienen el contenido de la palabra de Dios, pues puede servirte, ¿sí? Pero si es una alabanza inventada y que no tiene nada que ver o que no contradice a lo mejor hasta esto. Bueno, es que sí hay alabanzas que dicen ser alabanzas para Dios, pero dicen pues no, ¿verdad? Oye, yo tengo una inquietud conforme a lo que tú mencionaste hace unos 20 minutos. Un ser humano o yo pudiera alcanzar una autoconfesión sobre mis pecados, porque soy hijo de Dios, porque creo en Él, ¿sí? Ya no soy criatura, soy hijo. Entonces, ¿puedo yo mismo alcanzar una confesión? Sí, de hecho, y no acudir con un sacerdote de la Iglesia Católica. Ok. Sabiendo cómo está el Vaticano en este momento. Mira, la cuestión es... Sí, mira, volvemos a lo mismo. ¿Qué dice Dios?
Entonces, hay varios pasajes al respecto. Primero te voy a mostrar el más polémico. Dice... Mira, este es uno muy polémico y de ahí sale toda una doctrina. Santiago 5:6. Esta es de San Santiago, ¿ok? San Santiago, San Santiago. No Sal Santiago, salsa de la salsa de los taqueros, ¿ok? Dice, fíjate bien, aquí ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Okay. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. La oración eficaz. Vuélvela a leer, Roberto. A ver. Tú solita. San Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Aquí el tema principal, bueno, si se fijas, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. En este sentido, aquí sí dice que podemos confesarnos unos con otros, pero no dice con el pastor o con un padre, dice unos a otros. El sentido más de esta frase, miren, vamos a buscarlo en otras versiones para ver cómo nos dice. Fíjense qué dice aquí. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Más o menos viene similar. La oración de la persona buena, mira, aquí sí cambia justo por buena. Ya, aquí ya encontramos un lugar donde... La persona buena es muy poderosa, porque Dios es... Pero la persona buena, acuérdate bien, no es por cómo se comporta, es porque Dios lo hizo bueno al momento de que borró sus ofensas con la obra de Jesús. La única manera de borrar tus infracciones de la cuenta, tu historia de infracciones, es creyendo en Jesús. Entonces, eso te hace bueno, te hace justo. En la versión NTV, fíjense cómo dice: confiésense los pecados unos a otros, oren los unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por eso siempre empezamos esta reunión con estar orando por la salud de los demás, por la prosperidad de los demás. Y no menciona la confesión directamente con un sacerdote. No. En la Biblia no vas a encontrar eso. Te dice que unos por otros. Perdónense unos a otros, confiesen sus ofensas unos a otros, sopórtense unos a otros, también lo dice. Pero el sentido de esta frase es que cuando tú ofendas, pues lo confieses. Que tengas la... O sea, pudiéramos decir, voy a poner un ejemplo a lo mejor chistoso, muy sencillo. Si tú querías que te lo dijera, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo disfruto? Si tú vas a la farmacia, pagas y te regresan de más y te vienes, ahí es donde entra en vigor este pasaje. Entonces, ¿qué sería confesar unos a otros en ese momento? Regresarte y decirle, ¿sabes qué? Me lo diste de más y me lo llevé. Sí me di cuenta. Eso es confesar unos con otros. Aunque ella no sea un sacerdote, aunque ella no sea un ministro, nada, tú te confesaste con él y le dices, discúlpame. Ya después reflexioné y dije, no está bien. Y si lo regresas, en ese momento tú confesaste tu pecado. A lo mejor mujer, te dije que había ido a, no sé, al banco y no es cierto, me fui a echar una cheve con el vecino. Me fui a echar una cheve con el vecino o con tu sobrino. Sí, suele hacer. Entonces, eso es confesar tus ofensas, o sea, que declares algo que ya la regaste. Y con la intención de ser honesto. Pero hay otro pasaje que con esto terminamos, nomás para cerrar esta pregunta, que dice, es Juan 1:2. Y aquí fíjese bien, aquí sí dice cómo debe ser
¿a quién nos podemos pedirle, a quién podemos confesar o a quién le podemos pedir ese perdón? Es que ya ahorita uno no puede confiar en los padres, los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque también no los considera Dios buenos, porque hasta ellos infringen la Biblia. Hay otro versículo, ¿no? Que Pues, dice que el ¿quién no? Que no, Que no, Ajá, o sea, exacto. Sí. ellos infringen, no, nosotros infringimos, o sea, Exacto. Y uno va creyendo que- ahora sí que aquí sí se vale incluir a Kimosabi, ¿verdad? Aquí somos Kimosabis. No, pues nadie es Pero uno va santo, con el nadie es sacerdote justo. creyendo que él es bueno. Bueno, toda la extensión de la palabra para Dios. ¿Qué leíste en Romanos? No hay bueno No hay ni aún ni uno. uno solo. Exactamente. Si hay uno, ahorita se los voy a decir quién es. Y Si hay solo uno, bueno, ahorita les digo quién es. Caray, ¿quién será? Ahí les va. Pero miren, para cerrar este tema, dice, en cuanto a la confesión, dice, vean el título, Cristo nuestro abogado. ¿ok? ¿Quién seguía de leer? Domi. Yo. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo nuestros, sino también los de todo el mundo. Hasta ahí. ¿Verdad? Ahí está. ¿Y quién es el que sí es justo? ¿Y quién es sí es bueno? Pero no lo vas a llevar al Jesucristo. ¿Ok? ¿Al 9 de aquí mismo? No, del 1 9. Ah, sí. Ajá. Fíjate bien. Mira, ahí está Aquí hay la otro. respuesta de los Pero ahí pecados. está, ¿no? Dice, y fíjate bien, dice, en la versión dice, es que ellos les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, o sea, te va a pasar, tenemos abogado. ¿Quién es el único que es nuestro abogado que defiende nuestro caso ante el Padre? Jesucristo. Ahí está. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente justo. Él sí es el verdaderamente justo. Y otro pasaje dice, el justo por los injustos. Él se entregó como bueno, como si él sí fue el único que no hizo pecado. ¿Verdad? Fíjate cómo dice esto. otro dice, ¿pagan justos por pecadores? Sí, pagó Jesús por nosotros. Ese es ese. Fíjate. No quiero la frase exacta. Quiero todas las palabras y lo quiero en la Reina Valera 60. Búscamelo ahí, por favor. Dice. Déjale pongo pero. Pero sin pecado. Fíjate bien. Aquí está. Este va a ser claro. ¿Qué dice aquí? ¿En dónde? En el 4, Le toca A él. a Uri. El Hebreos 4:14. Espérame, si es este, no. Ay, no, espérame, no era ese. Si era Cato 14. Es que lo tengo. Es que lo tengo en la Reina Valera 60. Déjalo que me Valera 60. Ajá. Ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ajá. Dice, siguen en el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Porque Él sí es justo, porque Él sí es bueno. Porque Jesús, ¿qué dice? Fue tentado, Fue tentado en todo. pero sin pecados. pero sí. Tiene un pequeño pero. Jesús tiene una pequeñita diferencia con todos los demás seres humanos en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? Ese pero. Él nunca pecó. Esa Libre de pecado. es la pequeña. Tenía que ser totalmente libre de pecado para que su sacrificio fuera válido. Vale. Válido, exacto. ¿Verdad? Porque si no hubiera sido puro totalmente, entonces no hubiera sido su sacrificio válido, porque él también tenía pecados. Librado de sus pecados. ¿Verdad? Y eso es lo que dice Hebreos. Bueno, aquí en Hebreos explica mucho eso del sacerdocio. Dice, los otros sacerdotes tenían que primero ofrecer, todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que primero ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo. Y Jesús no. Jesús, por cuanto nunca pecó, Él es el sacrificio, el sacrificio perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún defecto, y Él a su vez se convierte en el sumo sacerdote que nos comprende porque fue tentado en todo. O sea, una de las partes que sí, en el único momento en que Dios aprendió algo, o sea, Él es omnisciente, Él sabe todo, pero Él sí aprendió algo. ¿Sabían que Él tuvo que aprender? ¿Qué aprender? A cómo ser humano, porque Él no era humano, Él aprendió a ser humano. Y como humano vivió la tentación también. O sea, Él lo mandaron a la tienda y le dieron ganas de hacer berrinche.
Lo mandaban a la tienda y le daban ganas de hacer berrinche. A lo mejor estaba en la carpintería jugando con el martillo y clavando y se machucó el dedo y estuvo a punto de decir una mala palabra, pero no la dijo. Entonces, claro, no se entiende. Y ahí dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque se hizo hombre para podernos entender. Fue tentado. ¿En cuántas cosas fue tentado? ¿Creen que no se le antojó una chica? Digo, nosotros no nos pasa eso, pero a Jesús yo creo que sí, ¿no? A lo mejor se le antojó una chica, pero dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como hombre, experimentó lo que experimentamos: tristeza, muerte de un familiar, cansancio, pero con insisto, una pequeña diferencia. Él sí fue bueno para que fuera válido su sacrificio. Entonces hay gente que ha morido por muy buenas causas, ¿no? Por la esclavitud, por la libertad, por la liberación femenina, muy buenas causas, pero aún ellos pues murieron y fueron unos mártires, pero por una buena causa. Jesús, su causa, sí, siendo el perfecto, sí fue quitar la maldad de nosotros, nuestras ofensas. Entonces, lo que sí quita nuestras ofensas no son nuestras buenas obras, es nuestra fe en Él, que lo que hay que nos limpia. ¿Va? ¿Dudas, quejas, comentarios, sugerencias, aclaraciones? Muy bonita clase la de Ok. Dice algo por Cristo. Aquí está. Bueno, nada más para finalizar. María siempre se le halla a los pies de Jesús. Marta es un cuadro del servicio. Siempre se le halla tareada haciendo algo por Cristo. Advertencia, obviamente, sin llegar al afán. Porque si dice tan afanada, bueno, tienes que tener tu tiempo de escuchar la palabra de Dios a sus pies. Tienes que tener su tiempo de servir a otros y hacer algo por Él, sin afanarte, ni tampoco criticar a las hermanas, ¿verdad? Porque no sirve. O sea, a lo mejor alguien sirve más y alguien sirve menos y dice, ay, ¿por qué? Yo quedo sirviendo y ya está ahí echadota. Bueno, no. Tú no critiques a nadie, porque si tú sirves más que otro, pues no te preocupes, ya cada quien. Y Lázaro habla del testimonio, o sea, el andar diario que lleva a otros a Cristo. Ese es el creyente perfecto, el que tiene su tiempo para escuchar de Dios, el que sirve y el que su testimonio atrae, ¿verdad? Estas tres prácticas deben estar en nuestra experiencia cristiana: la adoración de María, el trabajo y servicio de Marta y el caminar o el testimonio de Lázaro. ¿Ok? ¿Dónde está ese versículo? ¿Cuál es? El de Juan. Bueno, todo eso está, bueno, lo de Lázaro es en lo que acabamos de leer. Estamos leyendo en Juan, todo el pasaje, una parte de Juan. Lo de María y lo de Marta están en Lucas, aquí donde lo puedes ver, en el Lucas 10:38 y Juan 11:31 y 12. Ahí está. ¿Vale? Quedamos entonces aquí en que lo persiguieron. Esa es otra similitud que va a tener que nosotros. ¿Y qué creen que va a pasar con nosotros? No, eso sí lo vamos a ver la siguiente semana. La próxima semana se los digo. ¿Le puedes bajar tantito nomás? Para ver esas. Ahí Ahí está. Dudas, quejas, comentarios, aclaraciones. Y si no hay más, vámonos a orar para las crepas. Los que están en línea, los despedimos. A ver, déjame, le pongo ahí. Carla, ¿cómo andas? ¿Sí estás con nosotros todavía? Prende tu micro y... Sí, ¿Una duda? A ver, ya no te escuché porque acá soltaron la carcajada. ¿Qué me decías, Carla? Estamos viendo, sí. Ah, bueno, ¿dudas? No, pues ya la próxima semana. ¿Quejas, aclaraciones, nada? ¿Habla ahora, calle para siempre? Bueno, entonces damos por terminada oficialmente la reunión del día de hoy. Y que tengan buenas noches, provechito. Ya no te guardamos la crepa porque se endurece. Adiós. Saluden ahí a Carla, ahí está, Adiós, mírenla. Carla. Allá anda. Bueno, pues. Buenas noches.